Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Turn my music, ha, 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 yeah. Amigos de La Loca de la Casa, sean bienvenidos a una nueva edición de este programa. Soy Gaby Ruiz en la conducción y Javi Macas en los controles, todavía empezando este verano que no termina por aparecerse en Quito. Esta tarde nos acompaña Germán Gacio Baquiola. Bienvenido, Germán. Muchísimas gracias a ti, Gabriela, a todos los oyentes también. Muy agradecido de estar por aquí visitando Quito. Muy bien, pues por el acento de Germán ustedes se dan cuenta que él es de fuera, pero tiene un amor por este país del que nos va a dar cuenta en esta conversación. Y bueno, para empezar, un par de datos biográficos de nuestro invitado. Germán Gacio Baquiola es sociólogo y cineasta. Ingresó en el mundo editorial en el año 2008 como director comercial de Nulo Bonsai Editora en Buenos Aires. En la actualidad dirige La Caída Editorial en Ecuador y Librerías Corredor Sur también en Ecuador. Sus sellos han publicado más de 75 libros y en los últimos 3 años a más de 20 autores ecuatorianos. Como gestor cultural, ha formado la alianza estratégica Corredor Sur Editores y participado en más de 50 ferias o festivales a nivel latinoamericano. También se especializa en la organización de ferias y eventos literarios, habiendo trabajado en distintos países. En 2011 fue parte del comité organizador del Foro de Editores de la FIL Guadalajara 2012. En Ecuador, colaboró en varias oportunidades con la FIL Quito y organizó y dirigió la Feria de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica de Quito, desde 2015. Como docente de artes audiovisuales, ha trabajado en Argentina, Perú y Ecuador, donde dicta en la actualidad la Cátedra de Historia y Filosofía de la Imagen. Tiene una columna en el periódico cultural de Cuenca, La Gaceta Cultural. Pues bien, esto creo que representa de manera muy sucinta un poco del trabajo que viene realizando Germán. Bienvenido, como te había dicho antes, Germán, nos encanta tenerte acá para que puedas contarnos un poco de lo que ha sido tu pasión por las letras. Bien, a desglosar esa biografía, ¿no? Sí, no sé qué quieres saber. Yo me siento así como en el analista o en el terapeuta ahora. ¿En serio? Sí. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, nos va a encantar esto, ya que nos has puesto en ese papel. Cuéntanos, ¿qué pasó contigo que un buen día decidiste quedarte acá en Ecuador? ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, eso fue una historia larga. Venía a Ecuador desde el año 2010 a trabajar siempre a la Feria de Quito, con esta alianza que habíamos creado de varias editoriales independientes de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Entonces veníamos todos los años a la Feria de Quito a mostrar nuestros catálogos, nuestro material. Y en el año 2014 decidí finalmente quedarme acá, más bien por una cuestión estratégica fue un poco... fue entre emocional y estratégico, no hay que quitar la primera parte. Venía de un año, en el 2013, un año con muchos viajes, que hicimos como unos 60 viajes en un año a distintas partes de Latinoamérica, sobre todo siempre con los dos ejes, digamos, culturales que son México y Buenos Aires, ¿no? Entonces decidí primero que estaba cansado, no es que lo decidí, sino que estaba cansado. Obviamente que me encanta viajar, me encanta visitar a los compañeros, a los colegas, a los amigos en todos los países, pero ya fue bastante abrumador vivir con una maleta todo el año sin casa porque vivía girando de un país a otro. Entonces decidí geográficamente que el punto medio entre México y Buenos Aires era Ecuador. Así que esa fue la parte geográfica de la decisión. Después una parte emocional fue el cansancio que tenía de haber vivido en Perú, en Bolivia, en Argentina, y quería probar otro lugar nuevo. También acá había bastante ya amigos consolidados. Y después ya la parte más por ahí de profesional fue darme cuenta durante esos 4 años, del 2010 al 2014,
antes de vivir acá, que realmente valía la pena intentar un proyecto editorial netamente ecuatoriano y un proyecto también de librerías en Ecuador. Así que no es una leyenda, muchos dicen que te han conocido con una maleta y una gran parte de esa maleta tiene libros, pero un hombre con ese ritmo de viajes y de esta vida yendo y viniendo en las aventuras también de las ferias y otros eventos culturales. ¿Qué trae? ¿Qué traías, Germán? ¿Es la misma lista de cosas de aquel entonces? Sí, traía, sobre todo, como decís, traía libros. Mis maletas eran fundamentalmente el 70% libros y el 30% ropa. Muchas veces me olvidaba de traer cosas fundamentales como medias o ropa íntima. Por ende andaba comprando todo el tiempo, cada vez que llegaba a un lugar, cosas casi como ropa descartable usaba en esa época. Así que bien, ahí ya me quedé y empecé a intentar una vida un poco más sedentaria, que nunca se logra porque no se puede tampoco cerrar, digamos, ese trabajo que se ha hecho varios años, así que siempre sigo yendo a algunas ferias. Ahora soy un poco más exquisito y elijo a dónde ir y no ir. Así que bueno, intentando eso, un poco de sedentarismo y como te dije, de ese trabajo, digamos, contundente que empezamos a fines del 2014, ya de la editorial La Caída acá en Ecuador, ofreciendo un poco una alternativa, digamos, a lo que eran las editoriales de siempre de Ecuador. Y justo paralelamente en ese año también empezaron a aparecer otros proyectos editoriales independientes o alternativos, como les guste llamar, en paralelo al nuestro. Entonces empezó a darse como un renacimiento, digamos, del oficio editorial acá. Esa es una conversación apasionante, de hecho un tema. Cuando tú piensas en la relación o en el trabajo de un editor, lo que significa para la obra de un autor en particular o para un país, si quieres ponerlo en términos nacionalistas, ¿en quién piensas? Porque editores legendarios igual existen, pero ¿quién se te viene ahora a la cabeza? Y no, hay muchísimos editores que en verdad, o sea, por ahí a uno lo tocan más bien por haber leído sobre ellos. En lo personal a mí o sea, yo empecé a los 22 años a editar, obviamente no sabía qué era eso. Bueno, había tenido una experiencia de adolescente que era editor de una revista de periodismo deportivo a los 15 años. Ese fue como el primer contacto con el mundo editorial y era muy divertido porque, bueno, era periodismo deportivo, había que cubrir partidos de fútbol, ir a la cancha, hacer notas al público, a los jugadores y después editar toda esa maraña de datos de todos colegas que eran también adolescentes como uno. Entonces ahí ya fue como la primera experiencia de decir, bueno, ¿qué tiene que hacer un editor, ¿no? Nadie nos había dicho a los 15 años que tenía que hacer un editor, mucho menos en una revista periodística. Así que fue como empezar de cero y empezar con propias técnicas y como un manual hecho por uno, ¿no? Así que hay algunos vicios que me quedan de esa época. Pero así en lo personal, luego conocí a algunos editores bastante importantes, por ejemplo Leandro de Sastizábal, que es un editor argentino ya mayor, obviamente, que ha pasado por, no sé, Udeva, que es la primera editorial universitaria de América Latina, por ejemplo. Incluso ha sido de Fondo de Cultura Económica, también editor y director, de Planeta. Entonces él se ha movido por varios ámbitos, como puede ser por ahí una gran casa matriz como es Planeta o una multinacional, como lo que es Fondo de Cultura Económica, que es una editorial que tiene, digamos, fondos de un gobierno, del gobierno de México, y ha creado también Eudeva, que es una editorial universitaria. Entonces este tipo se dio la casualidad que era el padre de mi mejor amigo, que también era un reportero de esta revista que hacíamos a los 15 años. Entonces con él es historiador, yo siempre estaba en la casa de su hijo, o sea, en su casa, y así empecé a aprender un poquito más de algunos asuntos editoriales, ¿no? Y cada vez que necesitaba algún consejo, ya cuando a los 22 creamos ese proyecto lindo que se llama Nulu Bonsai en Argentina, la primera editorial en la que participé, él nos iba guiando un poco más bien en las cosas comerciales o en las cosas de edición, de administración, de cómo hacer realmente con una editorial, ahora que teníamos una editorial. Pero la realidad es que es eso, ha sido como un trabajo más de autodidacta y de tener mis propias reglas y mis propias
no sé, manuales éticos y cuestiones técnicas que no necesariamente comparto con el resto de los editores. O sea, creo que cada uno, o por ahí los editores se alinean más a ciertos manuales de edición más básica o a ciertas maestrías o ciertas cosas. Lo mío fue como aprender en el camino y ver qué servía y qué no servía. ¿Qué te parece si profundizamos en esas técnicas? Porque yo creo que Germán, después de realizar tantos eventos dentro y fuera del Ecuador, cuenta con algo como un decálogo, un coaching. No. Antes de presentar, por ejemplo, los trabajos en el público, previo a todo lo que significa presentar una obra para cada uno de los autores que actualmente están en el sello de La Caída. Cuéntanos un poco de ese proceso, porque allí está mucho de lo que has aprendido, de tu experiencia, ¿no? Sí, lógicamente uno, también los viajes le dan, como digo, he conocido muchísimos colegas, muchísimos editores en Latinoamérica y cada uno de ellos tiene sus métodos, sus formas o sus modos de hacer, ¿no? Y uno siempre se va nutriendo de eso. Lo mío más bien, creo que, o sea, fue raro cómo comenzó con nuestro trabajo editorial, con la primera editorial Nulu Bonsai. Yo venía del cine más bien, trabajaba en cine y un compañero, un poeta, Sebastián Goyeneche, que ha visitado Quito hace un par de años. Él trabajaba conmigo, teníamos un grupo de investigación, particularmente sobre cine. Entonces éramos como los nerds frikis de las bibliotecas que iban y buscaban datos raros de cine. Y al mismo tiempo empezamos a construir una base de datos de películas que descargábamos por internet. Y como eran películas raras, no sé, como decirte, cine de Georgia, de Turquía, de Rumania, cosas así raras, no bajábamos Batman. Underground, digamos, una cosa no tan comercial. Claro, muy underground. Y entonces, como no existían subtítulos en español de esas películas y como nosotros tampoco sabemos rumano o sueco, buscábamos subtítulos, no sé, en francés o en inglés y los traducíamos y los poníamos en las películas. Y teníamos esa base de datos que era una base de datos que abrimos públicamente a todos los centros culturales de la ciudad o del área de Buenos Aires, para que si ellos querían hacer un ciclo de cine, no sé, sobre Janes Van Meyer, nos podían pedir a nosotros los DVDs porque teníamos toda la filmografía de ese autor, ¿no? O sea, era una base de datos pública y nosotros brindábamos ese servicio gratuito de darles las películas para sus ciclos de cine. Así que ahí empezó como esa confianza y ese amor por la administración y el Excel y la edición en este caso más bien de material audiovisual. Y junto con Goyeneche y otro poeta, Grauhert, que es de Mar del Plata, una ciudad costera de la playa argentina, siempre soñaron con hacer una editorial como buenos poetas adolescentes. Y entonces me sumaron, digamos, a su sueño loco de hacer una editorial a los 21 años. Y empezamos Nulu Bonsai, un poco como una idea de hacer una editorial realmente alternativa, no solo independiente y alternativa como se usa, sino alternativa en el sentido de que pensábamos que la editorial no solamente era hacer libros, sino un poco incidir realmente y concretamente en el mundo cultural de lo que estaba pasando en la escena de Buenos Aires. Entonces nuestros eventos eran un poco particulares, siempre mezclaban proyección de cine, bandas en vivo de música de distintos géneros, obviamente lecturas de poesía o de narrativa, y luego fiesta, con DJs y esas cosas. Entonces realmente era como una especie de club. De hecho el espacio que teníamos con la editorial se llamaba Club del Arte. Entonces ahí hacíamos como estas reuniones abiertas a todo el mundo, obviamente, donde se presentaban libros, o se leía, se escuchaba música, se hacía todo. Entonces la idea era como juntar a distintas ramas del arte y no solamente quedarnos con los literatos o los poetas, etc. Y una pata de eso era obviamente la edición y la impresión de libros. Pero en verdad era más bien un proyecto de incidencia cultural. Entonces un poco por ahí empezó tal vez la primer manía mía, que vos podrías llamar el puesto número 1 del decálogo del editor, es que yo particularmente no publico ningún autor que no conozca en persona y que no haya visto leer en vivo. Lo cual por ahí me pueden decir que es cerrado porque no vas a publicar a tal otro. Bueno, hemos publicado, sí, hemos hecho un reflote, digamos, de una obra de un gran poeta argentino,
fallecido en la década del 80, que obviamente yo nunca conocí en persona, pero bueno, eso fue como un proyecto editorial aparte de investigación más sociológica, de buscar esos libros perdidos, quemados por la dictadura, transcribirlos letra a letra. Entonces era otro proyecto, pero digamos un poco lo que me guía es eso, ¿no? Como publicar solamente gente que conozco en persona y que he oído leer en vivo. Bien, y sobre tu ciudad que a veces se aparece sin querer en tus conversaciones, en tu trabajo, Buenos Aires, una ciudad tantas veces poetizada. ¿Qué es lo que más extrañas? Tienes la oportunidad de regresar, pero en esas situaciones tan extrañas de lo que uno puede evocarle nostalgia, ¿qué es lo que más te da nostalgia de Buenos Aires? Te pusiste en analista ahora. Está bien, no sé por qué lo mencioné. Mi madre. Tu madre. Pero no hablemos del tema. Le mandamos saludos a tu mamá. Un saludo a mi madre que ahora está enfermita, pobre, en la cama. No, se extrañan muchas cosas. Yo creo que lo que más extraño particularmente es como el ritmo o la adrenalina un poco de Buenos Aires, ¿no? Ese continuo no parar, que fue lo que me cansó hace 8 años cuando me fui de Buenos Aires y de Argentina. Eso mismo que me cansó es lo que extraño, ¿no? Un poco. Eso que de lunes a lunes se vive intensamente 24 horas por día, uno nunca entiende cuándo duerme, cuándo no duerme. Eso es lo que más extraño, ¿no? O sea, comparado... bueno, aquí yo creo que justamente estos últimos años ha habido como una especie de florecimiento de energías jóvenes y no tan jóvenes que han volcado muchísima actividad en el terreno cultural, sobre todo independientemente. Cuando digo independiente digo aparte de las instituciones gubernamentales y ministerios y esas cosas. Entonces sí hay un montón de actividades. Por ejemplo, esta semana hay muchísimas actividades culturales para disfrutar, pero no era común. Y en Buenos Aires, o sea, un lunes o un domingo tenés lecturas de poesía y no tenés una, sino que tenés 5, y uno tiene que decidir a cuál ir o intentar ir a las 5 para quedar bien. Entonces ese ritmo y esa adrenalina de Buenos Aires, o 20 ciclos de cine o 400 teatros alternativos, todo eso, digamos, esa riqueza cultural que tiene Buenos Aires, de cualquier noche poder decidir qué hacer, eso obviamente se extraña, ¿no? Regresemos al lugar donde Germán ha elegido hacer, digamos, su hogar. Y esta pregunta es fundamental para un editor o un lector, porque un editor es un lector, ¿verdad? Un gran lector. En ese hogar o en ese lugar donde tú eliges tener el remanso, el descanso del que hablamos, ¿qué libros te acompañan? Bueno, eso es una historia divertida en mi vida, porque tengo muchas bibliotecas. Tengo una biblioteca la más fragmentadas, grande. digamos. Claro, siempre digo que cuando me case, y puedo dejar mi número para las personas que estén dispuestas a casarse, cuando me case juntaré mis bibliotecas. Pero ahora, claro, tengo la gran biblioteca, digamos, de mi vida, que es la que está en Buenos Aires. Mitad en estanterías y mitad en cajas cerradas. Obviamente esa es la biblioteca, digamos, de mi adolescencia, que fue el momento digamos, de esa llama que tiene cualquier adolescente por la lectura. ¿Con qué libro te sucedió? ¿Con cuál fue que se encendió la llama? Y sucedieron muchos. O sea, hay un autor en particular que sí, que lo agarré bien de adolescente, a los 14 años, que era Macedonio Fernández. Obviamente derivado después de lecturas de Borges obligadas que tenemos en Argentina. Llegué a esta persona, Macedonio, que fue el gran maestro de Borges o de Leopoldo Marechal o incluso de Roberto Art. O sea, de Cortázar ni hablar, ¿no? Fue el gran maestro de toda esta generación y sí, en Argentina lo conocemos, obviamente está su obra reunida, etcétera, pero no es tan conocido fuera del país. Y él fue como el primero que me marcó, no solo desde la literatura, sino que él era filósofo metafísico, y la metafísica y la adolescencia van bien. Pero bueno, hay muchísimas, no sé, también obviamente los malditos franceses o los surrealistas, qué sé yo, esas lecturas de adolescente que marcaban, o el Conde de Lautréamont, ese uruguayo perdido en el mundo surrealista francés. O sea, fueron lecturas que marcaban y que sobre todo generaban esos vectores o esas líneas de fuga hacia otras lecturas, ¿no?
Entonces fue como un camino muy, muy personal el de la lectura siempre. Obviamente de chico leía otras cosas, siempre me voy a acordar de, no sé si llegó acá, creo que no. Había una colección muy linda que era Elige tu propia aventura, que eran unos libros para niños con aventuras juveniles, etcétera. Pero que lo interesante era que era como una especie de rayuela, que vos tenías una introducción, no sé, por ejemplo, había uno sobre la Amazonía, ¿no? Entonces eran unos antropólogos que iban a buscar unas ruinas, qué sé yo. Entonces tenías una introducción y al final, como un pie de página, tenías 3 opciones. Y vos decías, bueno, si querés tomarte el avión a Brasilia, andá a tal página. Si querés pelearte con la víbora que te está por matar, andá a tal otra. Entonces uno iba eligiendo así las historias. Eso me parece una colección de libros increíbles así para niños, ¿no? La conozco, además podías colocar tu fotografía o cambiarte el nombre, cosas así me parece. Eso tanto no no me acuerdo. No, con las fotografías no me llevo. No, pero bueno, esas fueron las primeras lecturas y después ya de adolescente comenzar a hacer eso, ¿no? Como ir de... Un autor habla de alguien, entonces uno va a buscar ese alguien y Buenos Aires te da, digamos, esa posibilidad también, ¿no? Con como 250 librerías en la ciudad, muchas librerías de libros usados, entonces uno podía ir ahí y encontrar esas cosas raras que mencionaba algún otro autor. Ahora, digamos, anecdóticamente, el hallazgo más extraño de estas lecturas que pudiste hallar en esos viajes o búsquedas en las librerías? Y me acuerdo personalmente de uno, que este ya fue como a los 18 años. Me acuerdo mucho de ese porque fue acababa de cobrar mi primer sueldo de toda mi vida. Trabajaba en un parque de derechos humanos en Buenos Aires y justo ese día había cobrado mi primer sueldo y había un evento en una galería que se llamaba Belleza y Felicidad, que manejaba Cucurto, Washington Cucurto y otra gente. Washington es el famoso creador de Eloísa Cartonera, la primera editorial cartonera del mundo. Y hacían un evento, no me acuerdo ni de qué era el evento, pero la cuestión es que tenían una mini librería en esa galería y encontré, bueno, yo era estudiante de sociología y encontré un libro muy particular, Cuadrado, de Etienne de la Boétie, que es un pseudo-anarquista del siglo XIX francés, del siglo XVII, perdón. Y este pseudo-anarquista, por eso digo pseudo-anarquista porque no existía el anarquismo en esa época, se llama Discurso de la servidumbre obligatoria, una cosa así, no me acuerdo bien la traducción. Y es un panfleto del siglo XVI que en esta edición la habían hecho unos locos de Buenos Aires que tenían una imprenta de linotipos, de tipos móviles del siglo XIX. Entonces habían hecho toda la edición como realmente habría sido en el siglo XVII, que eran panfletos. Entonces eran todos afiches con un párrafo, ¿no? Y con tipografías distintas, ¿no? Decía, la revolución se hará cuando se acabe el dominio feudal, bla, bla, bla. Bueno, era súper panfletario, pero una edición muy bonita, porque era así facsímil, digamos, de esos afiches del siglo XVII, y además tenía, digamos, como una de las voces primeras de lo que después fue el comunismo, o el anarquismo, o el socialismo. Ese fue un gran hallazgo y una buena inversión de mi primer sueldo. La verdad que sí. Ahora retomemos el tema de Editorial La Caída. ¿De dónde surgió el nombre? Porque estuviste hablando ahora de que se hace una editorial no solo para publicar libros, sino para generar un impacto cultural. Sí, el nombre siempre es muy criticado y yo mismo lo he criticado porque es como medio negativo, ¿no? La Caída. ¿Dónde vas a publicar, no? En La Caída. Y no, como que no se ve bien. No, lógicamente, a ver, así como tú eres poeta y te preguntan sobre tu libro, y la verdad que lo mejor que puede hablar de tu libro es tu mismo libro, ¿no? O sea, uno puede dar un montón de frases bonitas alrededor de un libro, o uno puede dar un montón de frases bonitas, en mi caso, alrededor de mi editorial o de mi proyecto editorial, pero en sí lo que habla es el catálogo, ¿no? En el caso de nuestra editorial, o de cualquier editorial, lo que habla es el catálogo, y el catálogo es realmente lo que lleva, digamos, a comunicar la idea de la editorial.
La caída surge de varios frentes, obviamente se puede acordar de Camus, que tiene una novela llamada La Caída, o La Chute en francés. Es una novela existencialista al estilo Camus, un tipo que se encuentra en un bar con otro tipo y empieza una chorrería de palabras sobre su vida y sobre si se va a suicidar o no. Podría tomarse por ese lado, no necesariamente se lo vinculé tanto a Camus originalmente, o sea, no es que el nombre de la editorial viene por ese libro de Camus, sino más bien por todo como una búsqueda filosófica, sí, un poco existencialista, derivada de mi adolescencia, o más de la fenomenología y de la metafísica, como por ejemplo con tanto estudio de Macedonio Fernández, que fue el primer filósofo metafísico argentino, y concretamente la caída, digamos, es la traducción de un término de Heidegger, de uno de los tantos conceptos que creó ese filósofo extraño que es Heidegger, que es un tipo admirable desde la filosofía y un poco despreciable desde su humanidad o su persona, que tiene que ver justamente con, o sea, en breves rasgos para ponerlo en un lenguaje más moderado, la caída sería como un momento de toma de conciencia de cualquier ser humano frente, por ejemplo, a un duelo, frente a la idea de la muerte, o frente a grandes ideas existenciales. Uno sufre como Heidegger dice eso, como una especie de caída, y toma conciencia de su propia humanidad y de su propio ser. Compártanos una caída, Germán, una tuya. ¿Una mía? Bueno, tuve varias, obviamente todos tenemos las románticas, así que de eso no vamos a hablar. Ese es un bajón. Esos son bajones, caídas, pero bueno, todos tuvimos la primer pelea con la primer novia o la primer ruptura, eso suele ser una caída. Después también tuvimos las caídas de duelos, no sé, por ejemplo, siempre recuerdo cuando falleció mi abuela, lógicamente. Y más por ahí para salir de lo obvio, no sé, tal vez una de las caídas que al mismo tiempo fue como una caída al mundo editorial, fue cuando ya viviendo en Perú terminé de desligarme del mundo del cine, pues seguía trabajando en cine, en publicidad, en televisión, y tomé conciencia de que verdaderamente debía seguir con el trabajo editorial, que ya había comenzado hace años. Y eso fue obviamente triste porque dejé una pasión mía que era el trabajar en cine, que era un trabajo hermoso, y era lo que yo hacía durante años, para realmente decidir tomar todo el tiempo de mi vida para el mundo editorial sin ningún tipo de balanza económica que justificara eso, porque obviamente el cine me daba plata y la editorial no. Entonces eso fue como una gran caída. O sea, tomar conciencia de eso, de que verdaderamente me iba a abrir de algo que me gustaba mucho para abocarme a algo que era mucho más costoso y mucho más laborioso, pero que en ese momento pensaba que era necesario, ¿no? Si pudiéramos de alguna manera representar la película de tu vida, ¿cuál sería el soundtrack? 3 canciones que deberían sí o sí acompañar esa película. Es muy difícil esa pregunta ahora. Yo pondría así como para la escena introductoria al estilo Angelo Badalamenti, pero no pondría Angelo Badalamenti, sino que pondría a John Cage. Tiene una composición para piano que se llama In a Landscape, que es obviamente música contemporánea, de los años 60 por ahí. Eso sería como para la introducción, una música muy calma, etc. Cambiaría posiblemente al estilo bipolar a algo mucho más violento, que podría llegar a ser algún tema de Nirvana para acordarme de mi adolescencia. Y luego hacia el final pondría un tema rumano, gitano, muy lindo, de un tipo que se llama Big Mijail, que es un compositor que suele hacer las soundtracks de películas de Béla Tarr, que es una música, digamos, más con acordeón, con bandoneón, con cuerdas, también tranquila, pero con esas cuerdas que me recuerdan al tango, ¿no? Pero todas intensas, bandoneón, ¿verdad? Bueno, lo primero y lo segundo es más instrumental. Lo de Nirvana es como para ponerle un poco de onda a la película. Y bueno, Germán, estamos en un momento de la entrevista donde deberíamos pensar en la próxima audacia.
Esto hablando de Editorial La Caída, ¿dónde la ves en los siguientes años? Con el cartel que vienes manejando en el catálogo y lo que viene haciendo también en la gestión cultural. La audacia. Bueno, ahora estamos, sí, o yo estoy, o la editorial está. La editorial en sí está como en un buen momento, como en un ritmo de publicaciones bastante amplio, como haciendo 3 libros al mes, 2 libros al mes, lo cual es muchísimo para una editorial. De hecho nos costó porque el primer año habremos hecho 3, 4 libros, el segundo año habremos hecho 6 y este que es el tercer año ya vamos como 15. Entonces es como que se ha acelerado bastante los ritmos. Yo estoy muy contento, obviamente con mucho trabajo. El paso en sí para la editorial de Audacia ya lo empezamos a hacer desde principio de año, que es comenzar a distribuir en otros países como Colombia, Argentina y España. El siguiente paso sería México, Chile, Perú. Pero bueno, eso lleva tiempos, obviamente es difícil todo lo que es la distribución internacional. Y a nivel de autores no necesariamente creo que haya un paso de audacia. Un poco el catálogo de la editorial, porque dije que el catálogo habla por la editorial, pero por ahí la gente no conoce el catálogo. El catálogo un poco está construido como una especie de diálogo con la literatura ecuatoriana, ¿no? No un diálogo que hago yo, sino un diálogo que pueda hacer cualquier lector de cualquiera de los títulos, o sería mucho mejor de todos los títulos. De la editorial presenta eso, ¿no? Presenta como un panorama de lo que es la literatura ecuatoriana sub 50, digámosle. Entonces es como la literatura joven, los nacidos en los 70, 80, 90. Eso es lo que intenta construir el catálogo, ese diálogo con la literatura ecuatoriana contemporánea y ese diálogo, digamos, desde cada uno de los autores con todo lo que es la tradición literaria ecuatoriana, ¿no? O sea, no creo que sea necesario reeditar a Pablo Palacio, hay editoriales que lo hacen, sino que es por ahí más interesante ver dónde está la influencia de Pablo Palacio en un narrador actual o qué puede decir un narrador actual de esa tradición literaria, ¿no? Entonces es ese diálogo que un poco es lo que es la cultura, ¿no? La cultura es un completo diálogo de distintas artes o de distintas manifestaciones culturales que dialogan entre sí y dialogan con la sociedad civil. Eso es lo que intenta el catálogo. Así que en sí audacia. No creo tampoco que vaya a descubrir al próximo García Márquez ni nada de eso. Primero, no creo que exista un próximo García Márquez, no por el nivel literario, seguro que sí, sino por lo que significó, digamos, en una época concreta ese boom, que muchos dicen que fue inventado por ciertos editores, etcétera. Y sí, es la realidad, o sea, se necesitaba un boom, así como se necesita, no sé, en el mundo del cine, que una rareza o algo exótico gane un festival. Entonces de golpe los últimos festivales gana un director finlandés o gana un director venezolano o gana una película como La teta asustada de Perú, que uno la ve en el marco de otros de ese festival. Porque gana La teta asustada Cannes si había una película de Godard que era maravillosa. No voy a decir que era mejor, digo que era maravillosa. Pero bueno, gana lo peruano porque era esa necesidad de exotismo. Lo mismo que pasó por ahí con el boom latinoamericano sin desprestigiar obviamente a los autores del boom, que eran maravillosos. Pero no creo que este sea el momento o el contexto, digamos, cultural a nivel latinoamericano o a nivel mundial incluso para descubrir un nuevo talento. Yo creo que ya hoy en día está muy, muy claro el mercado editorial, y digo mercado cuando hablo de la industria cultural, si lo quieren decir, del mundo editorial, está bastante marcado cómo son los procesos, y creo que cualquiera puede generar un autor así emblemático, ¿no? O sea, con los recursos económicos del marketing, o sea, si se tiene recursos económicos para generar una figura de la nada. O sea, obviamente tiene que ser una buena escritora, no sé. Le hace Selva Almada en Argentina, que ahora es como una especie de boom, y fue un descubrimiento de Damián Tabarovsky, un gran editor que admiro muchísimo, que me acuerdo en el año 2011, cuando lo conocí a Damián, Damián se estaba comiendo las uñas porque él decía que esa autora iba a ser la autora del país, que iba a ser un emblema nacional, no sé qué, y todo el 2011, bueno, hay una expresión acá que dice comió... bueno, se comía las uñas, digamos, porque no sucedía, no estallaba esa autora y nadie la leía, y un año después ya fue éxito de ventas, ¿no?
Hoy en día publica con Random House, Mondadori, no sé, tiene más de 30.000 ejemplares vendidos de cada una de sus novelas. Entonces logró generar le costó un año de trabajo, pero logró generar eso. Obviamente que hay distintos canales, ¿no? Yo siempre diferencio tres canales o sí, canales serían del mundo editorial. Digamos, tenés el mainstream, que es todo lo que son las grandes multinacionales que de golpe dicen que Germán, un chileno de 24 años, es el nuevo hit editorial, y lo hacen. Es un youtuber, Germán, bastante tonto, que hace estos videos para adolescentes, pero realmente muy, muy tonto desde mi punto de vista. Dentro de lo que puede ser los youtubers, este tipo es particularmente sonso, o sea, no aporta nada, y hacen un libro de él y vende 500.000 copias en un mes. Eso, digamos, es el canal del mainstream, que obviamente está acaparado por todo lo que tiene que ver estrategias de marketing y cosas. Luego tenés un canal académico, donde, digamos, el criterio de valor es completamente distinto. En el primero, el criterio de valor es cuántas copias de un libro se venden, es lo único que importa. Cuánto vendió Germán, cuánto vendió Saramago o cuánto vendió tal. En el canal o nivel académico, obviamente que hay otro criterio de valor que tiene que ver con todo lo que genera la academia a través de lo que pueden ser los cánones literarios, ¿no? Entonces, la academia decide que Bolívar Echeverría va a ser el filósofo del país. La academia decide que tal cosa. Entonces, el criterio de valor para publicaciones dentro de ese nivel tiene que ver más bien con un círculo académico que discute y crea un poco tendencias, ¿sí? Porque eso hace la academia también. De golpe se olvida de estudiar a un autor y pasa a otro autor porque es moda. Pongámosle Walter Benjamin ahora, ¿no? 100 años después de que escribe lo que escribe Walter Benjamin, hoy en día lo leen hasta en la Facultad de Medicina, no sé. Y después tenés un circuito que lo llamo un poco como el circuito o el canal de la bohemia, o el de la literatura por la literatura, o el amor a la literatura, que es ese circuito un poco más underground, o el circuito real de los escritores, ¿no? En carne y hueso, que obviamente las obras se validan por el comentario de otro autor sobre su propia obra, o por ese diálogo que mantienen con autores del mismo país o de otros países, ese diálogo continuo que en algún momento era por cartas, epistolar, hoy en día puede ser por Facebook. Y ese es el circuito, digamos, del amor o de la literatura por la literatura, ¿no? Donde el valor realmente de la obra tiene que ver con los propios colegas o los propios pares que dicen qué obra es valiosa y qué obra no es valiosa. Obviamente que también existen, digamos, círculos dentro de este circuito pervertibles o perversos, donde una persona empieza a decir que él es lo máximo, y eso sucede mucho, por ejemplo, con Ecuador. Cuando uno sale fuera de Ecuador, el mundo conoce poco realmente de lo que hay en Ecuador, incluso de los clásicos ecuatorianos. No sé, estuvimos en la Feria de Buenos Aires ahora y la gente no sabía quién era Pablo Palacio. O sea, yo sí, a Pablo Palacio lo leí a los 16 años, pero por estas búsquedas así borgianas, de ir de un lado a otro, y en algún momento Borges hablaba de Pablo Palacio. Pero el común de la gente ni siquiera conoce a Pablo Palacio, qué decir de autores de la década del 70, 80 o 90. O Adum, por ejemplo. Adum no es muy conocido. Y obviamente existen estos pequeños circuitos o personas que sí tienen la posibilidad de salir del país y de golpe dicen yo soy la literatura nacional. Entonces obviamente cualquiera de estos tres circuitos que digo, tanto el mercado como el académico, como la literatura por la literatura o el circuito bohemio underground, todos tienen posibilidad de ser pervertibles, ¿no? Pero bueno, nosotros obviamente estaríamos jugando en el tercero de estos circuitos. Nuestra editorial está jugando en ese tercer circuito. No estamos en el mainstream, nos encantaría estar en el mainstream obviamente, pero no tenemos los recursos económicos para llegar a ese lugar. Flirteamos lógicamente con la academia, porque la academia creo que ya ha cambiado un poco. Bueno, en algunos pocos lados o en algunos pocos sitios hay ciertos académicos que se han volcado un poco más a ver lo que ha pasado los últimos 20 años y no seguir hablando del indigenismo, por ejemplo. Pero es una lucha que en cualquier academia es difícil, ¿no? Ponerse a hablar de lo contemporáneo y no seguir viendo el tiempo pasado.
Entonces, uno se mueve por esos circuitos. No sé bien a dónde iba la pregunta, ni me acuerdo de la pregunta. Pero estuvo increíble toda esta descripción del trabajo, digamos, y del impacto que tiene ya la caída. Fíjense que yo les voy a comentar, también tengo estos recuerdos de Germán, lo he visto atender personalmente en los stands, conocer la obra de los autores que están participando en no solamente en el catálogo de la caída, sino lo que tiene sobre la mesa. Y gastarse también todas estas energías con una pasión detrás también de lo que significa la logística de los eventos como estas ferias de libro que implican un montón de esfuerzo de un equipo que debe integrarse, ¿no? con esta conexión para lograr los objetivos. Y es muy difícil también pedirle esta respuesta a Germán después de tanto tránsito, de leer tantas cosas por gusto, por recomendaciones, porque vas a participar en algo. ¿Qué obras de autores ecuatorianos le han llamado la atención? Un par de títulos, por lo que haya fuera sido. De mi editorial. Sí, fuera de tu editorial. Como gustes, Germán. No, bueno, como te digo, de adolescente tuve la suerte de leer a Pablo Palacio, que era difícil de conseguir, excepto Un hombre muerto a puntapiés, que sí lo tenía de adolescente. Después recuerdo que en mi primer viaje acá en el 2010 a Ecuador, lo primero que hice fue ir a comprar la obra completa de Pablo Palacio, y la leí en un par de días en un viaje que hice a la costa, a la Ruta del Sol. Me fui solo con Pablo Palacio. Y ahí en unos 3 días lo liquidé. Bueno, después obviamente me enteré quién era Doom ya estando acá. La realidad es que no lo conocía de antes. Así que tuve el contacto con Doom también en estos viajes a Ecuador. Y viviendo en Perú, antes de viajar a Ecuador, había una editorial, bueno, hay una editorial en Perú llamada Cascahuesos, que dirige un gran compañero, José Córdoba, y él comenzó a publicar autores ecuatorianos contemporáneos. Entonces yo vivía en la misma ciudad que José, en Arequipa, y tuve la suerte de conocerlo a él el primer día que llegué a Arequipa. Lo conocí a José y vi a Ye, que además de libros peruanos, él estaba publicando autores ecuatorianos. Entonces ahí conocí a algunos autores ecuatorianos contemporáneos, no sé, César Eduardo, Naranjo, bueno, los que había publicado en ese momento, Cristóbal Zapata. No estoy diciendo que son mis modelos a seguir o mis lecturas de todos los días, pero fue, digamos, los autores, bueno, Santiago Vizcaíno incluso, los autores que conocí, digamos, jóvenes, primero, Ernesto Carrión, obviamente. Entonces fueron esos autores, digamos, contemporáneos los primeros que me llegaron, y luego vine aquí, ya los conocí en persona y ya no los tengo más en la mesita de luz. Así es, ya los conoce en persona, ya saben, digamos, de nuestras caídas. Esto es muy divertido. Gracias, Germán. Fíjate que esta casi hora de conversación contigo se nos ha pasado volando. Yo acá logré colocar ya en PDF los textos de 2 autores que mencionaste en esta conversación. Está Macedonio Fernández y también especie de manifiesto sobre la servidumbre voluntaria. Ajá. Y tenemos un segmento acá para cerrar siempre la conversación donde le pedimos a nuestro invitado que lea un fragmento de su trabajo personal, pero yo sé que ya lo has comentado, quieren conocer de la caída. Pueden leer cualquiera de estos títulos, mejor si se acercan a varios de estos títulos que se han ido presentando, sobre todo en este año. Y bueno, te los paso acá para que elijas uno de ellos, que puedas leer algo de estos autores para nuestros radioescuchas. Está por acá las 2 pestañitas. Y yo les comento, antes de finalizar este programa, que ustedes pueden descargar los podcasts y también volver a mirar nuestros videos en YouTube en el canal de Flaxo Radio. Ahí tenemos ya varias de nuestras ediciones que ustedes siguen disfrutando por la señal de Flaxo Radio. Y bueno, seguiremos en contacto a través de este espacio. Muy bien. Bueno, me elegiste poemas de Macedonio, así que leeré un poemita de Macedonio que seguramente les haga recordar a Borges de algún modo. Hay un morir. No me lleves a sombras de la muerte, a donde se hará sombra mi vida, donde solo se vive el haber sido.
No quiero el vivir del recuerdo. Dame otros días como estos de la vida. O no tan pronto hagas de mí un ausente y el ausente de mí. Que no te lleves mi hoy, quisiera estarme todavía en mí. Hay un morir si de unos ojos se voltea la mirada de amor, y queda solo el mirar del vivir. Es el mirar de sombras de la muerte. No es muerte la libadora de mejillas, esto es muerte, olvido en ojos mirantes. Macedonio Fernández. Muy bien, gracias Germán, espero que te hayas sentido a gusto, gracias bien. por compartirnos mucho de lo que es hoy La Caída, te deseamos muchos éxitos, mucha suerte en tu estadía, que te la pases muy bien, aparte de todas las cosas divertidas que te suceden en esta ciudad, en este país. Y bueno, cuéntanos si tienes alguna otra actividad planeada para que nuestros amigos también puedan participar. Exactamente, este sábado 24, creo que cae. Sábado 24 en Casa Mitómana, en el Centro Cultural que queda ahí por La Granja, a las 19 horas vamos a presentar el último título de la editorial La Caída, que sale ahorita, que es el primer poemario de Gabriela Vargas, que es una gran poeta que siempre, que conozco hace años, de Guayaquil, que nunca se animaba a publicar, o vaya a saber qué le pasaba o se guardaba para publicar. Así que vamos a estar ahí el sábado 24 desde las 19 horas presentando este libro, y me imagino que sí será una linda fiesta entre todos los colegas amantes de la poesía. Muy bien, a todos ustedes que nos escuchan, nos invitamos a seguir la pista de esta editorial, de otros compañeros en la escena local, a leer, a entregarse también a la música, al cine. Y soy Gaby Ruiz en la conducción, Javi Macas en los controles. Por favor, sigan en la señal de Flaxo Radio. Turn my music, ha, 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 yeah. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.